Bien, esta es la grabación de la clase del 3 de junio y vamos a analizar los textos de Wolf de la página 320 a la 358 y Beot de la 141 a la 154. Vamos a ir mezclando un poquito los conceptos. Beot habla específicamente más de la formación de la clase obrera y de la formación del modo de explotación capitalista, y centralmente habla de las definiciones del marxismo con respecto al capitalismo. Pero nos vamos a ir centrando, vamos a arrancar por Wolf, que es un texto un poco más extenso, mucho más rico en el material, ¿no? En las clases anteriores, sus compañeros me dicen que estaban viendo la formación del Estado-Nación, la acumulación primitiva y la proletarización, justamente, que esto va todo relacionado en la formación del Estado-Nación, ¿no? Los distintos estados, cómo se van formando y cómo van organizándose para poder tener sectores productivos, y a partir de estos sectores productivos, de estos estados, de estas naciones, cómo se establecen sistemas de acumulación, en un principio acumulación primitiva, y luego un sistemas de acumulación más complejas, donde las producciones en los distintos estados van siendo controladas por ciertos sectores sociales. Esto es una característica en general que se da en las formaciones de los estados. No estoy hablando de ningún estado en particular, ¿no? En el siglo XV, cuando se inicia la expansión europea hacia América, posteriormente, bueno, primero hacia África, después hacia América, buscando estas rutas marítimas, estas rutas de enlace y de conexión con el comercio asiático, se inicia un proceso de expansión que dura 3 siglos y medio. 3 siglos y medio en el cual en este periodo se produce una transición de un modo de producción, ¿no?, del modo tributario, al modo de producción capitalista. De un modo a otro modo que se establece a través de distintas formas, distintas etapas, en una larga transición de 3 siglos y medio, ¿no? Los primeros marinos mercantes que inician justamente sus expansiones por las distintas rutas marítimas, en las búsquedas de estas preciadas mercancías asiáticas, empiezan a establecerse en distintos tipos de organización, como hemos visto el Estado-Nación, que tiene distintas formas de organización para poder garantizarse justamente la satisfacción de los elementos básicos para un Estado. Bueno, en este caso, son estos mercantes, estos marinos mercantes, y con asociaciones con los distintos estados, con el gran apoyo de los estados europeos, empiezan a generar un sistema de organización conocido como los monopolios. Estos monopolios inician el control de las mercancías a nivel global. Estoy hablando de que las distintas rutas marítimas que se van estableciendo durante estos 3 siglos y medio empiezan justamente a ser controladas de distintas maneras por estos sectores organizados de la sociedad, que son los que se van quedando justamente con la acumulación de toda la riqueza, digamos, con toda la producción de la riqueza, y que van acumulando de distintas formas, con distintas estrategias, esta acumulación de la riqueza, que empieza poco a poco a fraccionar el modo de producción tributario, y que se transforma después en un modo capitalista, que es el modo que domina hasta nuestros días. Esto tiene una serie de características, ¿no? Por un lado, la gran actividad comercial, ¿no?, que no se había dado antes, siglos antes, si bien los distintos estados existían los comerciantes, los reyes comerciaban justamente con estos pequeños mercaderes, no existía una relación ni una asociación con estos sectores. A partir del siglo XV, justamente con esta explosión de expansión, de aparición de territorio y de riquezas de todo el mundo, empieza a haber una fuerte asociación justamente entre estos dos sectores.
un sector que es propiamente los sectores comerciales, los sectores mercantes, los marinos mercantes, bancos, todo lo que se empezó a conformar como la actividad comercial, y con la sociedad, con el Estado. El Estado, digamos, los distintos estados, estamos hablando cuando hablamos de Estado, en este caso podemos hacer ejemplos de la corona holandesa, de la corona inglesa, forman sociedades que le garantizan la protección a estos sectores mercantes, ¿no? Esto hace que justamente una gran explosión en el comercio internacional haga que se produce una gran circulación de mercancías a nivel global y una gran circulación justamente de ganancias, y en la cual muchos sectores se empiezan a movilizar justamente para poder empezar a tener sectores productivos para poder garantizar ese comercio internacional. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Holanda, sectores artesanos se organizan y se empiezan a producir productos para ser comerciados con África. Estos sectores estos artesanos empiezan a tener una formación distinta de la que venían teniendo siglos antes, con una producción, digamos, no tan organizada, pero digamos un poco más sistemática dentro del sistema de producción. Me refiero a que un grupo de artesanos producía ciertos productos, por ejemplo, estamos hablando de fusiles, ¿no? Artesanos que fabrican fusiles que son vendidos a África o a Asia, y que están organizados de cierta manera, y hay un comerciante que es el que les pide los productos, y estos productos salen a través de las rutas de comercio o los barcos mercantes, apoyados justamente toda esta producción y protegida por el Estado, y estos productos son trasladados hasta los distintos sectores donde son comerciados y son intercambiados de una manera, bueno, inequitativa, ¿no? Digamos, los europeos siempre buscaron la ventaja para poder sacar un mayor rédito comercial dentro de estas relaciones iniciales de comercio, ¿no? Esto, en general, se produce un traspaso de la estructura tributaria, ¿no?, a la estructura capitalista. Esto lo voy a repetir. Se produce un traspaso de la estructura tributaria, del modelo de producción tributario, a el modelo de producción capitalista, ¿no? Estos cambios de estructuras no se producen de una manera acelerada, sino que termina, como dije al principio, durante más de 3 siglos y medio de una relación que conviven estos dos modelos, y en los cuales finalmente es un modelo el que termina justamente dominando todo el sistema de producción a nivel global. Y es lo que vamos a analizar a largo plazo, cómo es este cambio, esta transición de un modelo, de una estructura tributaria que ahí se ve sostenido durante muchísimos siglos, y en un corto plazo, a nivel histórico de 3 siglos y medio, termina cambiándose a un modelo tributario, por decir, a un modelo de producción capitalista, ¿no? Aquí aparecen muchos elementos. Un elemento es el Estado. Profe, ¿Sí? entonces en el mercado, en la formación del mercado mundial, pasamos de la etapa tributaria a la capitalista, me está Sí, diciendo usted. sí, exactamente. Ajá. Vamos a analizar justamente estos 3 siglos y medio hasta llegar a desde el siglo XV, pasando siglo XVI, XVII, XVIII, hasta la primera, y vamos a entrar un poquito más casi a la segunda revolución industrial, donde se cambia de un modelo a otro, y a partir de ese momento hay un solo modelo que es el que domina el mundo hasta nuestros días, ¿no? Una de las partes que justamente hace que este cambio se produzca es el apoyo del Estado. Tal como habían mencionado anteriormente sus compañeros, ¿no? Esto de la formación del Estado tiene una importancia porque justamente el Estado es el responsable en primera instancia de la acumulación de capital dentro del modo tributario, ¿no? Recuerden que dentro del modo tributario hay un personaje que es el rey, que es el que acumula todas las riquezas, ¿no? Y después tiene toda una serie de personas cercanas al rey, que es la clase noble, que es la que administra de una u otra manera la producción distinta de cada uno de los territorios. Pero
digamos, hay un aporte obligado para el sector de la nobleza, y a partir de ahí va burbujeando, digamos, hacia arriba, hacia el rey, ¿no? Entonces, en una primera instancia, acá tenemos el Estado con la característica central que es el responsable de la acumulación del capital. Es decir, todas las riquezas las acumula el Estado, ¿no? Y dentro de esta transición, el Estado, ¿no?, aparece otra vez justamente tomando el control de los procesos productivos, ¿no? De cierta manera, los estados inician controles para establecer cuáles van a ser las formas de producción que se van a llevar hacia adelante. Entonces, incentiva, mejor dicho, obliga, porque en ningún momento en estos 3 siglos se incentiva, sino que se obliga directamente a las distintas sociedades a traspasarse de una forma de producción a otra. Otra de las características del Estado es que hace una gran inversión del capital para la creación de infraestructura. Estoy hablando de, por ejemplo, los barcos mercantes, un comerciante no podía costearlo completamente. Entonces aparece el Estado, ¿no?, proveyendo una gran cantidad de capital para que estos barcos se puedan desarrollar. La protección tampoco la podía garantizar los comerciantes, sí la podía garantizar el Estado, y entonces ahí aparece otra vez garantizando justamente la seguridad del movimiento de estas mercancías por las distintas rutas marítimas, ¿no? Otra característica que se termina consolidando, estoy hablando de todos estos 3 siglos en los cuales los distintos estados participan, es un elemento central que se termina estableciendo del traspaso de un modo a otro modo, que es el derecho de la propiedad, ¿no? Y la protección, se generan toda una serie de elementos, leyes, para sostener el derecho y la protección de la propiedad privada, ¿no? El derecho a la protección privada es un elemento central dentro del funcionamiento del capitalismo, ¿no? Sin la existencia de la propiedad privada no se puede garantizar distintos elementos, por ejemplo, si las propiedades de producción, los elementos de producción no están en manos de un grupo de personas o de una persona, y está bajo ese control garantizado justamente por el Estado, este derecho no podría existir, ¿no? Porque si no se podría disgregar el derecho de la propiedad sobre un grupo de personas, no, pero en este caso es la protección del derecho a la propiedad privada es un elemento central para poder sostener el modelo capitalista, ¿no? Otra característica que se termina formando después de esta transición es la protección de las ganancias, ¿no? Sí, toda la riqueza, la acumulación de las ganancias que hay comercial, se termina garantizando justamente toda esa ganancia a través de la protección. Protección de distintas maneras. La primera manera es a través de una armada que va protegiendo, ¿no?, militares que van protegiendo justamente estas mercancías, y por otro lado, leyes que garantizan que ese capital se sostenga de distintas maneras. Ya lo vamos a analizar justamente, por ejemplo, en la aparición de letras, ¿no?, para poder garantizar las transferencias de grandes capitales entre los bancos, ¿no? Y leyes que son las que garantizan también, a su vez, la protección de esta acumulación de la riqueza, ¿no? Otra de las características en las cuales toma esta formación del Estado es el establecimiento de nuevas formas de contratación de trabajo, que esto se sostiene hasta el día de hoy, ¿no? El Estado siempre interviene para poder garantizar las formas de contratación del trabajo. ¿Se acuerdan que habíamos visto en nuestros prácticos teóricos anteriores lo que es la formación del trabajo, ¿no? Y cómo el trabajo es un elemento central dentro del desarrollo de la humanidad, y cómo pasa de ser un trabajo para garantizar la supervivencia y a través de la organización de distintas sociedades, a través del comunismo primitivo, cómo hace salto en este periodo en el cual se establecen a través
digamos, del Estado toma el control justamente de las formas de contratación del trabajo. El trabajo ya no es libre, sino que está regulado por el Estado. Esto también es otra característica que sobrevive hasta el día de hoy, ¿no? Otra característica que se desarrolla durante todo este periodo es, con respecto al Estado, es la ayuda y subsidio a las industrias para que se incentive la producción de las industrias y la protección justamente de la producción de estas industrias frente a las competencias exteriores y el Estado como también garante de la intervención para abrir nuevos mercados de consumo, ¿no? Esto también es otra característica en la cual se pasa de una estructura tributaria a un modo de producción capitalista, ¿no? Esto es en general justamente las características de cómo, ustedes fíjense, una forma de Estado se transforma totalmente a otra forma, con otras leyes y con otras reglas, ¿no? ¿Qué y cómo, sería la pregunta, cómo se hace, cómo pasa, digamos, qué es lo que sucede, sería la pregunta en general, en estos 3 siglos y medio para que estas características sean las que se establezcan en un periodo de transición de 3 siglos y medio. Primero tenemos por un lado el gran dominio, vamos a ir específicamente a las potencias europeas, en cómo justamente se da esta transición de un modo de producción justamente a otro. Y vamos a tomar el caso de Inglaterra, que es un caso particular. ¿Por qué Inglaterra, ¿no? ¿Y por qué no tomamos España? ¿Por qué no tomamos Holanda? Bueno, vamos a hablar un poquito de Holanda, o Alemania, o Portugal, que también se lo analiza. ¿Por qué Inglaterra? Inglaterra hace justamente un proceso muy acelerado de transición hacia el modo de producción capitalista. Y establece estrategias a partir desde el Estado para que esta transición sea más acelerada que dentro de las otras naciones. Uno de los elementos que justamente, un caso particular en la cual vamos a analizar justamente esta transición, es la producción textil. La producción textil, que es uno de los ejes centrales en el lanzamiento de la revolución industrial, la primera revolución industrial, ¿no? En la cual los capitales remanentes de la exportación de esclavos que había tenido Inglaterra, ustedes recordarán que Inglaterra controlaba las exportaciones justamente y el control y el tráfico de esclavos a nivel mundial, justamente con todo este capital es el que justamente le permite, toda esta riqueza de capital, le permite hacer un salto a la producción textil. Dicho a grandes rasgos, ¿no? Porque hay una serie enorme de elementos que lo vamos a analizar, ¿no? Primero, Inglaterra en el siglo XVI todavía era una Inglaterra semifeudal, atrasada, recién lanzándose al comercio internacional, tratando justamente de alcanzar a los holandeses, tratando de obtener un rédito comercial mucho mayor que el de las otras naciones europeas. Tiene justamente una serie de características en las cuales los terratenientes ingleses, ¿no? Empiezan a introducir durante este siglo, es decir, los terratenientes son los sujetos que tienen una gran cantidad de territorio bajo su control, ¿no? Para aclarar. Los terratenientes ingleses se introducen muy rápidamente a la producción de la agricultura y también de la ganadería. Agricultura y ganadería. Esto justamente hace que dentro del territorio inglés se intensifique la producción de materias primas. Y aparece, como un dato de color, una modificación del uso de una tecnología. Hasta ese momento la producción agraria
había usado el sistema de producción de barbecho. El sistema de producción de barbecho es un sistema a la cual te tienen un campo, producen un producto A, cosechan el producto, lo dejan descansar al terreno y luego de un periodo vuelven otra vez a producir ese mismo producto o plantan otro producto. Este sistema de producción de barbecho dejaba un gran espacio, ¿no?, de tiempo en la cual la tierra estaba ociosa y no producía. Los terratenientes hacen un salto hacia un tipo de producción que es la sustitución de cultivos y el uso de maquinaria. La sustitución de cultivo permite, a diferencia del barbecho, que una vez cosechada en el campo una producción, inmediatamente se implante otro tipo de producto, sustituyéndolo completamente, y esto hace que la tierra justamente recupere toda su capacidad productiva y se mantenga durante todo el año en producción. Este cambio de tecnología en la producción hace que justamente haya un boom en la producción de materias primas en Inglaterra. Otra característica que tienen justamente porque Inglaterra puede hacer este salto hacia una revolución industrial es que tenía una gran cadena de comercio hacia adentro del Estado, ¿no? En Inglaterra está Londres, que es la capital, pero la capital, a pesar de que tenía el control del comercio, había una gran cantidad de comerciantes que iban comerciando y negociando hacia el adentro de la Inglaterra rural. Esto hizo que se lleve adelante muy aceleradamente algo que Wolf denomina la mutualidad entre aristócratas, terratenientes y comerciantes. Lo repito, la mutualidad entre aristócratas, terratenientes y comerciantes. ¿Qué es esto, la mutualidad, no? Es así un intercambio. Ustedes imagínense, en el siglo XVI, todavía los aristócratas únicamente podían, un aristócrata únicamente podía ocupar ese cargo si tenía una línea de parentesco que le garantizaba justamente ese rango y ese cargo para ser un aristócrata. Un comerciante no podía acceder absolutamente bajo ninguna ninguna posibilidad a ese tipo de relación, ni siquiera podía relacionarse directamente con esta clase. Y es acá donde esta cadena de comercio hace que haya un cambio y empiece a haber una fuerte relación entre los aristócratas y los aristócratas terratenientes y una gran cantidad de comerciantes, ¿no? Esto moviliza la producción interna, ¿no? Toda esta gran producción que empieza a cambiar en la producción agraria y en la cría centralmente de ovejas, empieza a hacer que se movilicen internamente dentro de Inglaterra las distintas producciones que existían en el momento, ¿no? Otra característica es que en Inglaterra existían justamente un tipo de sociedad que se llaman los granjeros, los farmers, ¿no? Que son trasladados, estos farmers posteriormente, ya para el siglo XIX, se trasladan a Estados Unidos, los farmers que son familias, ¿no? Que son productoras y que lograron obtener el derecho de la propiedad de la tierra. O sea, en pequeñas parcelas, estos granjeros son dueños y producen, trabajan a la tierra y producen productos que son comerciados, ¿no? Entonces, la aparición justamente y la existencia de estos farmers, esto fue aprovechado tanto por comerciantes y por los aristócratas terratenientes, ¿no? La producción está, digamos, una gran cantidad de farmers y que producen, la producción esta se la iban apropiando, ¿no? De manera comercial, ¿no? Entre comerciantes y entre los sectores terratenientes. Y estos sectores terratenientes que muchas veces se insertan en la producción agraria, generando el arriendo, ¿no?
el arriendo de sus propias tierras a estos sectores para que les produzca, ¿no? Esto le produce una mayor ganancia y una menor carga en el trabajo justamente al terrateniente, ¿no? Con estas características justamente se empieza justamente a movilizar el comercio interno. Hay una gran movilización de comercio, ustedes imagínense, los farms, la producción, comerciantes movilizándose por Inglaterra. Esto requiere que haya otro tipo de productos que justamente no son producidos en Inglaterra en este momento, y que son elementos de consumo necesario, consumo básico, para poder mantener toda esta producción. Esto hace que justamente se empiecen a consumir una serie de productos, ¿no? Que lo vamos a ver centralmente, productos como telas, que son los que se empiezan a producir en Inglaterra, y también a consumir enormemente, y justamente uno de los elementos que habíamos tomado para el análisis es justamente la producción textil, y cómo se llega de un modo de producción a otro modo de producción en Inglaterra, ¿no? Dentro de Inglaterra también aparece una gran movilización de artesanos, ¿no? Estos artesanos que se asocian y empiezan justamente a tener una pequeña escalada de producción. Si bien un artesano produce elementos de muy alta calidad, la producción no está organizada, ¿no? Un artesano produce una pieza de altísima calidad, pero relativamente tiene una limitación productiva, tiene una limitación también en cuanto al tiempo que lo produce. Una pieza de un artesano puede demorar un periodo, póngale, un buen artesano que demora en una pieza 10 días, y para hacer la misma pieza por ahí se toma 15 días, 12 días, 8 días. Entonces esta variación temporal hace que justamente esta producción no esté organizada. Pero los artesanos aparecen también justamente dentro de esta producción, y también esta producción en gran parte es incentivada por el Estado, ¿no? Gran parte de la producción artesana también es incentivada por el Estado inglés, ¿no? Ya para 1970, ya llegando ya al 800, 1790, perdón, llegando para 1800, hay una movilización, fíjense, de una gran cantidad de campesinos, que eran los que estaban en la escala más baja de la organización social inglesa, una movilización enorme de campesinos hacia la producción industrial, hacia un trabajo asalariado. Esto es justamente incentivado también por el Estado, ¿no? Los distintos terratenientes inician formas de control y también de marcar su territorio, en la cual obliga a los campesinos a tener que movilizarse del lugar en el que estamos. Uno de estos, por ejemplo, les puedo dar, los campesinos que no eran dueños de sus territorios, que vivían dentro del territorio de algún señor feudal, para subsistir necesitaban, por ejemplo, leña para poder calefaccionarse, o hulla, que también es un tipo de barro que secado, que se hace como un carbón y también se lo prende. Para alimentarse iba regularmente a usar un pedazo de la tierra para producir y alimentarse, y para poder complementar su alimentación iba a los territorios de los señores feudales y cazaba algún animal para poder justamente completar su alimentación. Bueno, todo esto es suprimido muy rápidamente por los sectores terratenientes, ¿no? Con lo cual obliga al campesinado a movilizarse hacia las grandes urbes en Inglaterra, ¿no? Ya para 1790, los terratenientes en Inglaterra toman el control de entre el 80 y el 85% del territorio inglés.
Ustedes fíjense cómo se va acumulando el proceso de control de las tierras en un pequeño sector social, que es estos terratenientes ingleses, ¿no? El 40% de la población dentro de Inglaterra abandona el campo, justamente con todas estas leyes y con todas estas formas para casi obligarlos a movilizarse, abandona el campo y se traslada a los sectores de las grandes ciudades, en donde se estaba produciendo justamente, en sociedad con los comerciantes, una eclosión en la producción de la industria. Empiezan a aparecer en Inglaterra las industrias que necesitan mano de obra, justamente, y que son en sociedad con estos terratenientes la que, de cierta manera, les garantizan la movilización de mano de obra de trabajo de estos campesinos que se convierten en asalariados. El asalariado no aparece de un momento a otro, el asalariado ya existía, por ejemplo, el artesano cuando te produce es un tipo de asalariado porque te vende un producto o si le pedís haces un pedido, tiene un ingreso, ¿no? O puede garantizarse por su producción un capital que le sirve como una forma de ingreso, como un salario, ¿no? Estos asalariados, que si bien están existiendo, empiezan a convertirse en una gran masa social en la cual empiezan a existir una gran cantidad de masa de asalariados con esta movilización de los sectores campesinos hacia las grandes urbes, hacia las ciudades, ¿no? En paralelo, justamente, en medio de este proceso de transición, fíjense, en estos 3 siglos y medio, en el resto del mundo, en Holanda, también hay una gran movilización justamente del campesinado, pero en Holanda, a diferencia de Inglaterra, hay una gran cantidad de trabajadores más calificados, que son trabajadores artesanos, que tienen una capacidad intelectual más elevada que un campesino y por ende cobran, ¿no? Tienen un trabajo, realizan un trabajo más elevado. Esto hace que justamente el costo del salario en Holanda sea un elemento en la cual se lleve al atraso en la implementación y en el salto hacia una situación de un cambio de modo de producción, un cambio justamente de la revolución industrial. Podríamos decir que en Holanda se estaban dando también las condiciones para dar un salto hacia una revolución industrial, pero justamente el precio del salario es lo que determina justamente que en Inglaterra, teniendo un salario más bajo, costos más bajos, haga que se produzca la revolución industrial en Inglaterra. En medio de esto, en el resto del mundo, centralmente en India, uno de los principales productores de textiles del mundo, se produce justamente la industria hindú, la industria de India, teniendo una gran capacidad de producción textil muy superior a la de Inglaterra, entra en competencia con las producciones textiles inglesas. Las producciones textiles inglesas no tienen capacidad de competir con la calidad de los productos indios. Hay un elemento, un tipo de tela que se llama las muselinas y los cálicos de India, que son un tipo de tela de muy alta calidad que en Europa era uno de los elementos que mayormente se comerciaba. Entonces, gran parte de la producción de India era consumida por los europeos. Esto lleva justamente a que Inglaterra tenga que implementar estrategias para poder competir de una manera, no sé,
de cierta manera, para poder competir con los mercados de India. Los ingleses, ya para el siglo XVII, inician un proceso de mecanización de la producción del hilado. La producción mecanizada del hilado genera una maximización en la cantidad de producción en un principio, ¿no? Y hace que la producción, al ser mayor, exista una mayor tasa de ganancia, porque la producción justamente es elevada, hay una gran cantidad de productos, esto hace que su valor disminuya, y esto te produce una gran venta y una menor, por decir, una alta tasa de ganancia, ¿no? Iba a decir, un menor costo en la producción. Esto justamente hace que Inglaterra dé un salto hacia un modo de producción capitalista muy rápidamente, ¿no? Esta aparición de esta mecanización de la producción a través del aporte de distintos capitales hace que aparezca y se establezca, mejor dicho, muy rápidamente lo que se conoce hasta hoy en día como el empresario capitalista. El empresario capitalista que aparece en primera instancia con un capital, que es el que se invierte, ¿no? Un capital que es dueño, garantizado por las leyes del Estado, en la cual puede invertir, en donde hay un estado financiero en el cual se puede invertir, ¿no? E intercambiar estos capitales. Este empresario que se convierte en dueño de estas producciones fabriles y aparece como gerente de operaciones, esos términos que se usan hoy en día, el gerente, que es el que administra justamente la producción de una fábrica. Aparece el empresario también como un comerciante, ¿no? El empresario capitalista como comerciante, y también como comprador de materias y como vendedor de la producción. Esto son características en la cual este modo de producción se establece en Inglaterra y aparece esta nueva clase de sociedad que está muy fuertemente vinculada con los sectores aristócratas, que está en sociedad con la aristocracia inglesa en este caso, y que muchas veces estos empresarios, estos sectores capitalistas, se terminan convirtiendo en caballeros, ¿no? con títulos de la nobleza, en la cual bueno, terminan conviviendo en sociedad, ¿no? Dentro de este modelo de producción capitalista aparece un elemento que es la letra de cambio para las transacciones, ¿no? Estamos hablando de un elemento en la cual te permite a vos, digamos, al inversor, tener una deuda, un préstamo, realizar un préstamo, adquirir una deuda pactada con un interés perdón, un compañero que está, ahí está. Obtener esta letra que es como un contrato, ¿no? En la cual se obtiene una deuda para una inversión, ¿no? Para la adquisición de bienes, para la adquisición de maquinaria, para la adquisición de servicios, y estas letras se pueden intercambiar y se permiten hacer intercambios y transacciones, ¿no? Estas letras, que después ya se van transformando en elementos de intercambio mucho más regulares, ¿no? Hoy en día las pueden ver como bonos de inversión, que también son letras, los bonos de inversión que se usan en los mercados financieros,
Pero aquí se empiezan a establecer estos pequeños intercambios para las transacciones que se llaman justamente el uso de las letras para el cambio de las transacciones. ¿Quiénes son los que, dentro de todas estas características que vamos dando, los que empiezan a quedarse y acumular esta riqueza que se empieza a producir en el mundo? Con esta aparición de las maquinarias que se invierten, con sectores que se empiezan a transformar de un modelo tributario, campesino, que se empieza a trasladar a las grandes ciudades y empieza a transformarse poco a poco en un sector asalariado, ¿no? ¿Quiénes son justamente los que se quedan con toda esta riqueza? Centralmente son los grandes bancos, las grandes asociaciones, ¿no? Las grandes compañías que empiezan justamente a quedarse con gran parte, casi con la totalidad de estas riquezas, y son estos sectores justamente aristócratas, terratenientes, junto con estos sectores comerciantes, que empiezan justamente a apropiarse de toda esta riqueza que se va acumulando en Inglaterra. A través de distintas formas y estrategias de competencia con el resto del mundo, Inglaterra termina estableciendo su producción textil como una producción de consumo, casi en algunos lugares obligado, para el resto del mundo. Entonces, fíjense, Inglaterra, cuando se lanza a la producción textil, tenía como competencia a Holanda, tenía como competencia a India, y casi con inferioridad en su capacidad productiva y con inferioridad en la calidad de su producción. Y dentro de este cambio de modo de producción aparece un elemento centralmente que es la tecnología, que es algo que se va a repetir dentro de este modo de producción capitalista, la tecnología como un elemento central para acelerar este cambio. En una primera instancia hace que justamente se establezca distintas formas de producción muy aceleradas. Usted imagínense, pasa de un modelo en el cual el comerciante tiene que obtener las materias primas, ¿no? Llevarlas, un momento, por favor. Bien, estamos hablando justamente de la tecnología como un elemento de este nuevo modo de producción capitalista, un elemento central. ¿Por qué? Porque la tecnología, cada vez que hay un salto tecnológico, hay una movilización de los capitales en las cuales el capitalismo justamente vuelve a reactivarse. Y lo vamos a ver centralmente en dos casos. Uno, con la producción textil, y en el otro caso con la producción del ferrocarril. Más adelante hay una serie de también saltos tecnológicos que hacen que estos capitales se movilicen, ¿no? Y obtengan una mayor rentabilidad, una mayor ganancia. La tecnología en Inglaterra, volviendo al caso inglés, aparece como un elemento que empieza a aumentar la producción, textil, ¿no? Por ejemplo, algunas maquinarias que empiezan a aparecer es como la lanzadera volante, que es un tipo de maquinaria que aumenta la producción textil. El telar hidráulico, también otra máquina que también moviliza justamente la producción. La hilandera de Crompton, otra maquinaria que llega a tener una cantidad de madejas de hilado nunca antes vista. Imagínense, un productor hilandero, ¿no? Manualmente, cuando inicia el hilado, a través, agarra las madejas de algodón o las madejas de lana, lo habrán visto acá dentro de, todavía
en la puna, que siguen hilando a mano. Este hilado, justamente, pasar de un hilado artesanal a un proceso de producción de hilado a través de maquinarias, y pasar de poder controlar una madeja a 16 madejas al mismo tiempo y a 300 madejas, y aumentar la capacidad de producción del hilado y del tejido, produce justamente una explosión de los productos de textiles ingleses. Otra máquina es la máquina de Arkwright, que es una máquina terrible, la máquina de Arkwright. La traigo acá a consideración porque esta máquina, para que pueda funcionar, necesita centralmente de mujeres y niños. Es una máquina que va tirada así hacia adelante y tiene una serie de movimientos en la cual un niño tiene que pasar por abajo llevando el hilo, y tiene que haber una mujer movilizando las distintas partes del telar para que se vaya produciendo el hilado. Y lo traigo a acotación porque justamente esta máquina es una máquina que centralmente emplea mujeres y niños, y que produce una gran cantidad de accidentes debido a toda esta movilización de la maquinaria, ¿no? Y esta gran cantidad de accidentes, que son justamente uno de los elementos que hace que justamente los trabajadores asalariados se organicen, lo vamos a analizar, que se organicen para poder cambiar estas condiciones de trabajo, ¿no? Accidentes que muchas veces a los niños morían dentro de este hilado, y cuando morían, bueno, venía el capataz y lo sacaba y lo tiraba a la calle, y se acababa el problema. Ya no era problema de la empresa, ya no era problema del dueño de la fábrica, sino era un problema que estaba en la calle porque ya estaba muerto. Estas condiciones de trabajo y de explotación laboral hace que dentro de este periodo lleve a la organización centralmente de toda esta masa de asalariados, ¿no? Y que se organice en lucha en contra justamente de estas formas de explotación. Esta movilización, como la habíamos analizado, del campesinado a través de distintas formas donde aparece el Estado para movilizarse y convertirse en asalariado, produce dentro de las grandes ciudades inglesas un hacinamiento nunca visto en la humanidad, ¿no? Un hacinamiento en la cual los trabajadores viven en condiciones muy paupérrimas, muy deplorables, y que ganan salarios tan bajos que no les permite adquirir ni siquiera los elementos básicos para su consumo. Ustedes fíjense que ya para 1790, el salario de un trabajador, el 60%, no, perdón, para 1830, el salario de un trabajador promedio, el 60% de su salario iba destinado al consumo de pan. Para que tengan una idea, ¿no? El trabajador que se dedica todos los días a trabajar y recibe un salario, el 60% de lo que gana mensualmente lo destina a la compra de pan. ¿Mm? Y lo que le resta es para poder justamente consumir otros alimentos muy escasos, ¿no? Y poder garantizarse el resto de los elementos para poder vivir. Acá, justamente, con esta aparición de la maquinaria y de la producción en un solo lugar, aparece por primera vez la idea de la fábrica, ¿no? Y la producción fabril, que es un espacio, ¿no?, en la cual se establecen las maquinarias y hay una cantidad de trabajadores asalariados, obreros, que son los que dan funcionamiento y los que sostienen y dan mantenimiento a estas maquinarias. Anteriormente a este salto,
la producción, si bien existía una producción, el comerciante obtenía las materias primas, las llevaba a pequeños artesanos, a familias que producían en pequeños telares, la producción no estaba organizada y el costo de traslado de toda esta producción hacía que el producto final tuviese un costo elevado. Garantizarse de tener todo en un solo lugar, tener al obrero, a la materia prima, a la producción a través de la máquina, producía una alta tasa de ganancia para los sectores justamente propietarios de estas máquinas. El gran número de personas que se necesitaba para poder también producir se ve reducido, ¿no? Porque imagínense ustedes, en un proceso de producción en el cual tenés que tener un comerciante, un productor de materia prima, alguien que te lleve hacia una vivienda o una familia que te haga el hilado, otra familia que te produzca el tejido. Y a partir de ahí, acumularlo y después venderlo, ¿no? Lograr venderlo a estos productos, generaba una altísima tasa de costos en la producción. Esto lo único que tenía como ventaja este sistema de productivo es que la división de las tareas era tan grande que producía una división, digamos, de los ingresos y de lo que terminaba costando el valor final del producto. Como pasaba por tantas manos, el producto, digamos, se iba dividiendo en una ganancia y digamos, producía una gran cantidad de trabajo, ¿no? El tener toda la producción fabril dentro de un solo sector produce algo que se llama, ¿no?, una gran masa de desocupados, ¿no? Porque ya no necesitas tener tanta mano de obra para producir un mismo producto, sino que en un solo lugar necesitas una cierta cantidad de mano de obra, de trabajadores asalariados, que te producen. ¿Cómo hago para preguntarle? A ver, aguántame un segundito de nuevo. Veníamos justamente hablando de estas formas de producción que dentro de la fábrica, ¿no?, se organizan, y en la cual la producción cambia para siempre, ¿no? Cambia hasta el día de hoy, en la cual dentro de la fábrica empieza a haber un trabajo organizado. Esta es otra característica dentro del modo de producción capitalista, que es el trabajo organizado. Hay distintas categorías dentro de la producción que establecen, ¿no?, que un producto cuando ingresa a la fábrica sea tratado por un grupo de obreros asalariados, ¿no? Otro grupo lo trabaja de otra manera y termina produciendo un producto final. Esta forma de organización es una novedad a nivel mundial y es lo que hace que Inglaterra, justamente, con una tasa de un salario muy bajo, con una aparición de esta tecnología, hace que se dé un salto dimensional en la producción textil del mundo. La reducción en los costos de transporte, el control sobre la fuerza de trabajo, estamos hablando sobre qué va a hacer cada uno en el orden del trabajo, ¿no? Ya no hay una persona que recibe el material y dice, bueno, mañana lo hago, ¿no?, produzco mañana en su casa, sino que hay alguien que está en un horario específico dentro de la fábrica y que tiene que producir, ¿no?, y tiene un momento para producir, ¿no? Esto hace que por primera vez en la humanidad haya un control organizado de la fuerza de trabajo. Ustedes por ahí les genera la duda, bueno, pero si en la esclavitud también había
un trabajo organizado, ¿no? Está hablando, dice, yo me voy afuera. Dame, le estaba diciendo que el trabajo asalariado, justamente, la fuerza del trabajo, ¿no? Durante la esclavitud, también estaba de cierta manera organizada, porque había en una finca los productores, ¿no? Estaba el dueño de la finca organizada con los que controlaban a los esclavos, los capataces, ¿no? Y que obligaban forzadamente a que el esclavo produzca. Había una cierta organización, ¿no? Pero a diferencia de esto, ¿no? A diferencia de esta, dentro de la producción esclavista, del modo de producción esclavista, a diferencia de esto, dentro de la fábrica, el trabajador, el obrero asalariado, ¿no? Tiene que producir una cierta cantidad en un tiempo dado, ¿no? Una cierta cantidad de productos en un tiempo. Esto hace que justamente la producción y la fuerza de trabajo del asalariado sea optimizada. Es decir, por primera vez se puede controlar cuánto tiene que producir la persona, ¿no? Y para que tenga así una mirada, no sé si han visto la película de Charles Chaplin, Tiempos Modernos, en la cual se ve justamente todo el trabajo mecanizado, en la cual el personaje que interpreta a Charles Chaplin tiene que producir una cantidad de movimientos en una maquinaria que va en unas cintas y tiene que producir una cantidad de productos en un tiempo dado. Si no, si él se detiene, no puede terminar, digamos, se detiene toda la producción. Otra de las características que aparece dentro de la fábrica es la jerarquización de las distintas fases de trabajo, que ya lo habíamos hablado. Las distintas fases de trabajo en la cual se va organizando la producción, ¿no? Hay un productor que entra el producto, ¿no? Lo trata y lo va transformando hasta tener un producto terminado. La sincronización del trabajo, también esto tiene que ver con el control de la fuerza de trabajo. La sincronización del trabajo es necesaria para llevar adelante una producción, ¿no? Y bueno, lo último que se maximiza toda la fuerza de trabajo, ¿no? Se maximiza a través de la fuerza del trabajo del obrero asalariado, a través de la máquina, y se maximiza con esto la producción, se controla la producción y se maximiza lo que se conoce como la ganancia del capitalista, ¿no? La rentabilidad, la ganancia que tiene que obtener el capitalista. Y aparecen una serie de reglas que duran hasta el día de hoy, que es justamente los costos, la cantidad de costos. Una cantidad de costos dentro de una producción, si es reducida, te da una cantidad de un producto que es comerciable a un costo menor, y esto, si los costos son menores, si la materia prima es menor, vos podés garantizarte una venta de productos que pueda ser elevada o mínima. Se ha ido todo. Mira. Perdón. Estábamos justamente hablando de estas características de producir dentro de la fábrica, ¿no? Estamos hablando de la reducción en los costos de transporte, el control de la fuerza de trabajo, la sincronización de la fuerza de trabajo, la maximización de esa fuerza de trabajo, ¿no? Obtener la mayor cantidad de producción en un tiempo mínimo, la jerarquización de las distintas etapas del trabajo, y todo esto, imagínense, para un trabajador campesino, ¿no? Que es rápidamente convertido en un asalariado, o para un artesano hogareño, que también es obligado en ciertas formas a trabajar dentro de una fábrica, ¿no? Produce un gran rechazo, un rechazo que en cierto, ahí Wolf dice que existe una oposición constante hacia estas formas de producción,
¿no? Una oposición y una resistencia de los trabajadores hacia esta forma de producción. Y él lo dice como en términos de que existe hasta un odio y rechazo a este sistema fabril de parte de los trabajadores asalariados, ¿no? Que son, en cierto modo, obligados de una u otra manera y puestos justamente en disposición a tener que vender su fuerza de trabajo. Cuando el trabajador, digamos, cuando toda esta masa es puesta en disposición para tener que poder ingresar de alguna manera a trabajar dentro de estas fábricas y tener, digamos, un salario, se produce, acá aparece otra característica dentro de este modo capitalista, lo que se conoce el mercado de trabajo. El mercado de trabajo, que es también una característica de este modo de producción capitalista. Esta característica se sostiene hasta el día de hoy, ¿no? Ustedes habrán escuchado, el mercado de trabajo que está ahora es trabajar las clases online. Bueno, es el mercado de trabajo y que requiere una serie de elementos, fíjense que también, no sé si lo habrán vivido, como le pasa a mi madre, existe una resistencia a incorporarse a estas nuevas formas de trabajo, ¿no? Esto también le sucedió a estos campesinos, justamente, a estos artesanos, a tener que introducirse muy forzadamente, a tener que trabajar en un lugar que no ofrecía las condiciones de trabajo adecuadas. Ustedes imagínense, está el campesino que tenía, o el artesano que tenía su tiempo, su espacio, y tenía que estar trabajando 12 horas dentro de un lugar hacinado, ¿no? Con temperaturas elevadísimas, casi como si fuese un sistema carcelario y obligado con un capataz que constantemente lo está mirando y obligando a que produzca, ¿no? Y si se niega o se resiste o se rebela ante ese sistema de producción, es despedido. Con tal, hay un mercado de trabajo, hay una masa de trabajadores dispuestos a reemplazarlo muy rápidamente. Esto produce una organización de la clase trabajadora que aparece como una clase, ¿no? Explotada, sometida, forzada a establecer distintos tipos de trabajo, en la cual veo justamente que habla del movimiento obrero, ¿no? Habla justamente del trabajo y de la brutalidad que hay dentro de estas fábricas, ¿no? Estas formas de explotación que son nuevas, ¿no? Dentro de esta primera revolución industrial, produce lo que se conoce como una resistencia, ¿no? Un rechazo a estas formas de producción. ¿Y cómo se manifiestan estos rechazos? ¿Cómo se manifiestan estas resistencias, ¿no? Aparecen distintas formas de organización que nuclean a distintos trabajadores calificados en su primera instancia, por ejemplo, los maestros hilanderos forman sindicatos que están nucleados y se organizan y defienden su salario, ¿no? Frente a los otros trabajadores para garantizarse tener un salario más elevado que el resto de los trabajadores. Y aparecen formas de pensamiento y de organización de la clase trabajadora. Estas formas de organización están expresadas en forma de, por ejemplo, el socialismo, el cartismo, ¿no? El movimiento sindical inglés a través de la mano de Owen, los pensamientos marxistas, la filosofía de Engels, Blackie, Bakunin, que son grandes pensadores que empiezan a criticar y a pensar estas formas de organización de la clase obrera.
Por ejemplo, Marx plantea en su libro El Capital que existe justamente dentro de los modos, distintos modos de producción que existieron en la humanidad, antagonismos entre antagonismos que se manifiestan en las formas de opresión que tienen al momento de producir, ¿no? En las formas de producción, por ejemplo, siervos, esclavos, patricios, plebeyos, varones y siervos de la gleba, y por último, la última etapa, que son proletarios y burgueses, ¿no? Todos ellos que luchan contra una forma de opresión, ¿no? Y que esta forma de opresión termina estallando en una forma de revolución, en revoluciones que hace que la clase opresora sea destruida, ¿no? La clase opresora termina siendo extirpada de la organización social de un Estado, ¿no? Y en la cual empieza a dominar otra forma de organización. En este caso, siervos y esclavos, ¿no? La esclavitud terminó siendo sesgada por la servidumbre, ¿no? Y estas formas de explotación fueron cambiadas, y en esta etapa se plantea justamente la aparición de estas formas de opresión entre la clase proletaria y la clase burguesa. Él habla justamente de clases sociales, no habla de grupos sociales, no habla de estamentos sociales, sino de clases sociales. Y ese es un elemento que lo tienen que manejar muy bien, porque la clase social justamente es una característica en la cual se nuclea a un grupo de una sociedad que tiene ciertos elementos que hace que pertenezca a ese tipo de clase. Por ejemplo, el proletario. ¿Por qué es de la clase proletaria? Porque recibe un salario. Todo lo que reciben un salario a cambio de la venta de su fuerza de trabajo son la clase trabajadora, la clase proletaria, ¿no? Todos aquellos que tienen, ¿no? Que son dueños tanto de la maquinaria de producción, son dueños del capital, ¿no? Son parte de la clase burguesa, ¿no? Porque esos no venden su fuerza de trabajo, sino que hacen, a través del uso de estos recursos del capital, el uso de la maquinaria y de su explotación, obtienen justamente una ganancia de los sectores que son sometidos, más oprimidos, que son la clase proletaria, ¿no? Marx también habla de la plusvalía. Este es un elemento también central dentro del modo de producción capitalista desde la mirada del marxismo, ¿no? La plusvalía, en la cual él plantea que justamente dentro de un sistema de producción en la cual la fuerza de trabajo está incorporada para producir un producto final, ese producto final, ¿no? Hay una gran cantidad de trabajo que es incorporada para ser producida por el trabajador asalariado. Pero esa totalidad de trabajo incorporada no es todo lo que hace que justamente el producto esté terminado. Es decir, hay dentro de un proceso, de un costo de producción, ¿no? Del costo final del producto, una pequeña parte de ese costo de producción es el trabajo asalariado, el trabajo asalariado es la fuerza de trabajo que incorpora el trabajador asalariado. Y queda una gran cantidad de elementos que hacen que este producto esté terminado. Y dentro de esa cantidad de elementos, estamos hablando de la inversión del capital, la maquinaria, y un elemento central que es justamente la ganancia, ¿no? Él habla de que esta plusvalía justamente es todo ese excedente que no le pertenece al trabajador asalariado. Me refiero a que si tenemos, por ejemplo, el caso clásico, ¿no? Una producción de zapatos, ¿no? Pongámosles ahí, trabajador, un producto terminado, ¿no? El productor
póngale que un trabajador asalariado produce por día 100 zapatos, ¿no? Con los primeros 20 zapatos, ella cubrió todo su salario. Queda un 80% que eso no se lo queda al trabajador. Esa es la plusvalía que se la queda justamente el dueño del capital. Es decir, que el dueño del capital obtiene un mayor rédito, ¿no? Una mayor tasa de ganancia, ¿no? Incorporando absolutamente cero fuerza de su trabajo. Incorpora el capital nada más y obtiene una mayor cantidad de ganancias. Esta plusvalía justamente es la que determina justamente la rápida adquisición de más riqueza para los sectores, a los sectores capitalistas, en este caso a los sectores burgueses. Hace que justamente este capital, un capitalista, un burgués, invierte y obtiene una mayor ganancia que un trabajador que es el que produce, ¿no? Es decir, de cierta manera es el trabajador el que produce, ¿no? El capital, si bien es puesto por un sector, pero ese capital tampoco, ustedes fíjense a lo largo de cómo hemos analizado, cómo se fue acumulando ese capital, ¿no? Ese capital está garantizado en gran parte por distintas formas del Estado que garantizan que ese capital exista, ¿no? Esto es más o menos para que vayamos entendiendo cómo la revolución industrial se fue dando como un caso particular en el salto de este cambio, de esto que es la transición de una forma de producción a otra. Y para ir cerrando, estas formas de producción en el modo de producción capitalista tiene una característica que se llama las crisis. Crisis de producción y crisis de expansión, ¿no? Dentro de la producción textil de la primera revolución industrial, ya para 1847 y 48, se produce una primera crisis de esta forma de producción. Esta forma de producción que produce en ciertos momentos una gran cantidad de riqueza para unos pocos sectores de la sociedad, tiene esta característica que son las crisis. Estas crisis que son repetitivas, ¿no? Que se van dando, lo vamos a ver a lo largo del siglo XIX y a lo largo del siglo XX, que se dan distintas crisis, ¿no? Que tienen que ver con estas formas de producción. La primera crisis que analiza Wolff es esta producción dentro del modo capitalista de la producción textil. Una vez que en Inglaterra estaban establecidas una gran cantidad de fábricas, hay una gran masa de asalariados, hay una gran producción fabril, necesitas mercados de consumo en los cuales incorporar estas producciones. Estos mercados de consumo, en una primera instancia, ¿no? Se encuentran dispuestos y receptivos a obtener estos productos terminados. Una vez que está satisfecha estos mercados de consumo, estas otras sociedades que consumen, una vez que ya tienen los productos, dejan de, porque ya lo tienen, o porque ya no lo necesitan, o porque no hay una innovación, dejan de consumir estos productos. Entonces, se produce una crisis porque toda esta maquinaria de producción, toda esta fábrica, toda esta masa de trabajadores sigue produciendo. Y se va acumulando todo un excedente de producción que no tiene un lugar a donde ubicarse. Y esto produce una crisis dentro del modo de producción capitalista.
Estas crisis se van repitiendo a lo largo del siglo XIX y la forma de poder saltar estas crisis capitalistas, ¿no?, son justamente la aparición de un nuevo espacio de inversión o la aparición de nuevos mercados de producción donde se produzca algo nuevo. ¿Qué salva esta primera crisis de la producción textil en Inglaterra? Una vez que los productos que ya desde distintas estrategias habían logrado, en cierto modo, destruir la producción de India y poder ocupar todos los mercados en el mundo, con los ingleses, ustedes, para que tengan un dato, América Latina era Brasil y Argentina era uno de los grandes consumidores de estos productos, de estas telas inglesas. Una vez saturado todos los mercados de consumo, empieza a haber justamente una alta tasa de costos por mantener estas maquinarias, porque los ingresos son menores, ¿no? Y las tecnologías, como ya están adquiridas por la mayoría de las fábricas, produce lo que se conoce como bajas utilidades, bajas ganancias, y esto tiene aparejado directamente una baja en el salario, ¿no? Se baja el salario de los trabajadores, esto trae como consecuencia más protestas y más reclamo de los trabajadores por justamente por la caída de su salario, y estos mercados saturados, en cierta manera, llega un momento que colapsan, porque ya la producción ya no tiene dónde incorporarse nuevamente. Estos productos textiles en Inglaterra son llevados alrededor del mundo. Hay un circuito que lo vamos a analizar, el circuito de producción inglés, justamente, durante estos 3 siglos. Una parte es la producción esclava, ¿no?, y cómo se va produciendo uno de los elementos centrales de la producción de materia prima, que es el algodón, donde se produce en Egipto, en India, y centralmente en el sur de los Estados Unidos, ¿no? Pero para ir cerrando esto, estas crisis, ¿no?, se saltan con la aparición de un nuevo mercado de consumo. ¿Qué es lo que salva a esta crisis, esta primera crisis del modo capitalista? La aparición de la nueva tecnología, que es el ferrocarril. El ferrocarril, que en Inglaterra es justamente desarrollado, ¿no?, y que hace que gran parte de los capitales, estos excedentes que habían quedado sin poder producir nuevas tasas de ganancia, se vean incorporados a un nuevo tipo de producción a nivel mundial. El ferrocarril, que moviliza centralmente 2 elementos, que es el acero y el carbón, que son 2 elementos centrales para la producción de los ferrocarriles. La gran cantidad de capital que se incorpora a esta producción de capital, a esta producción del ferrocarril, hace que justamente la expansión del ferrocarril y la participación de los capitales ingleses sea mayoritaria en todo el mundo. Los grandes capitales ingleses invierten en distintas compañías para que se establezcan en otras naciones, por ejemplo, en Estados Unidos, con, no me acuerdo el nombre, la empresa, la Ohio, la Baltimore y Ohio Company, perdón, que no me acordaba. La Baltimore y Ohio Company, que tan solo en un periodo de 5 años logran construir 130 kilómetros de ferrocarril y que moviliza una gran cantidad de capital. Lo mismo pasa en el resto del mundo. En India también se invierte, en Argentina, posteriormente, también se invierte una gran cantidad de capital de ferrocarril. Todavía tenemos remanentes nosotros de eso. No sé si habrán ido alguna vez a la vieja estación de trenes y vieron esos arcos gigantes. Esos arcos gigantes tienen ahí un membretado
impreso que dice el origen, ¿no? Que justamente es de origen inglés, ¿no? Esto también son restos de estas grandes inversiones que se realizan durante un largo periodo y que son los que movilizan y hacen que esta primera revolución industrial salte a una segunda revolución industrial. Esta movilización de estos capitales que son los que se movilizan a través de la aparición de un nuevo tipo de producto que va movilizando los capitales a nivel mundial, ¿no? Y que va haciendo que se salten estas crisis del modo de producción capitalista, ¿no? Y que se solapen y se mantengan a lo largo del tiempo. El capitalismo ha tenido muchas fases y muchas crisis a lo largo del siglo XIX, del siglo XX, que han terminado en grandes enfrentamientos bélicos, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Crisis que se resuelven destruyendo a otras naciones para luego estos capitales volver a aparecer y reinvertir para la construcción y la reconstrucción, mejor dicho, de estas naciones, movilizando otra vez una gran cantidad de capitales, ¿no? Me queda lo último, que es justamente la triangulación en la producción del algodón, que es lo que hace que justamente toda esta movilización de textil en Inglaterra durante la primera revolución se lleve adelante. No voy a entrar en grandes detalles porque tendríamos que hablar de la producción en India, de la producción de India, en Turquía. Vamos a tomar un caso que es particular para nosotros y que es el caso de los productores algodoneros de Estados Unidos, centralmente del sur de los Estados Unidos. El sur de los Estados Unidos, los finqueros, durante la primera etapa de expansión de estos imperios europeos, la movilización de los ingleses y el establecimiento de fincas de producción algodonera hace que se requiera en una primera instancia una gran cantidad de fuerza de trabajo para poder producir. Esta fuerza de trabajo es provista por los ingleses. Los ingleses proveen una gran cantidad de mano de obra esclava para poder producir dentro de estas fincas, ¿no? El sur se convierte en un sector productor de materias primas, centralmente de algodón, que es producida a través de la mano de obra esclava. ¿Y por qué lo traemos a consideración a este caso? Primero porque esta producción es incentivada por capitales ingleses, ¿no? Estos productores son justamente incentivados para que produzcan por capitales ingleses. Segundo, los esclavos son traídos por los ingleses y son vendidos a estos productores por los sectores esclavistas de Inglaterra. Y tercero, la producción algodonera es comprada por los ingleses. Es decir, todo el circuito, para que tengamos una idea, todo el circuito que hay en la producción y en la incorporación de los capitales, en el establecimiento del tipo de fuerza de trabajo para producir, es controlado por Inglaterra. Esto, bueno, hace que justamente para el desarrollo de los Estados Unidos llega un momento en el cual se tiene que cambiar ya para 1800, que se sigue sosteniendo cuando en Inglaterra se da el salto hacia la revolución industrial. Los sectores sureños siguen todavía bajo producción esclavista. Se produce un choque interno político entre dos modelos de producción, que es uno de modelo industrial, que es el norte de los Estados Unidos, y el sur, un modelo de producción basado en el agro. Esto hace que internamente en Estados Unidos se produzca lo que se conoce como la guerra de secesión, ¿no? La guerra norte-sur, ¿no? Entre los dos frentes, entre la Unión y la Confederación, que son dos frentes armados que se enfrentan en
en esta etapa con dos modelos de producción. Uno basado en la fuerza esclava y el otro modelo basado en la fuerza de trabajo asalariada y trabajo a través de la producción de maquinaria, ¿no? Son dos modelos que se enfrentan en Estados Unidos y que representan como un antes y un después de lo que sería Estados Unidos. La guerra la gana el norte, justamente, y establece un modelo de producción industrial para los Estados Unidos. El sur termina perdiendo esta guerra y termina aboliendo justamente, obligados, no fueron que perdieron e inmediatamente decidieron abolir, no, sino que fueron obligados por el sector ganador a tener que liberar a los esclavos. Y en Estados Unidos se establece un modelo de producción que pasa hacia un modelo de producción que lo venía llevando hacia adelante Inglaterra, ¿no? Bueno, hasta ahí más o menos, perdonen todas las interrupciones, está el tema. Voy a hacer una pausa. Preguntas, chicos. No sé si les ha quedado más o menos claro esta transición de un modelo a otro, de una estructura que genera cambios a nivel social, ¿no? Cambios a nivel organizativo de los estados, ¿no? Y cambios a nivel estructural económico, ¿no? En las cuales se pasa de un modelo a otro, ¿no? De un modelo en la cual las formas de producción, fíjense, ahí tenemos un elemento que aparece como que da los primeros brotes de este modo de producción, que es con la producción de esclava, ¿no? Que es la que garantiza justamente una gran cantidad de producción de materias primas a bajo costo. En una primera etapa, porque después justamente el principal promotor de estas formas de producción, que es Inglaterra, el principal vendedor de esclavos en el mundo, es el que después termina siendo el principal promotor de la abolición de la esclavitud a nivel global, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Inglaterra pasa de ser el promotor de la esclavitud a justamente al mayor abolicionista de la esclavitud en el mundo? Bueno, la respuesta es justamente porque pasa de un modelo de producción inglés, de dominación, en el cual la mano de obra esclava ya no les garantiza la ganancia, ya no les garantiza a los ingleses justamente seguir obteniendo riquezas del resto del mundo. Entonces, necesitan obligar e incentivar al resto del mundo a cambiar su forma de producción. Sí, alguien me decía algo. Sí, acá preguntan. Sí. Yo, profe, yo quería decir que también Inglaterra pasó de ser el país con más esclavitud, que más esclavo todo, a dejar de serlo por lo que pasó en la Revolución Industrial, que fue la primera revolución de Inglaterra, que a partir de esa vino la Revolución Francesa y todo eso. Sí, la Revolución Francesa se da ahí también, se da justamente con la caída de Luis XVI, por razones que tienen que ver por una mala administración del Estado francés, por llevar a una serie de condiciones de vida que a los franceses los lleva a tener que levantarse, organizarse y tener que, digamos, cortarle la cabeza a toda la clase noble, ¿no? Y tomar el control del Estado, ¿no? Imagínense el hambre y el sufrimiento que tenía el pueblo francés para llevar a ese extremo y tener que cortarle la cabeza, literalmente, ¿no? Cortarle la cabeza a toda la clase noble. Y establecer otro sistema del Estado, de control del Estado, que es el sistema de representatividad, en la cual ya no hay un
sujeto que viene predeterminado por condiciones divinas para tener el control del Estado, sino que hay un derecho en la cual los sujetos son de cierta manera iguales, ¿no? Y en las cuales pueden tomar las decisiones a través de un sistema de representatividad en la cual se va, digamos, sosteniendo un Estado republicano, ¿no? Con la división de poderes, que es el que se establece de la mano de este modo del modo de producción capitalista, ¿no? El sistema republicano se establece también con estas características, porque el sistema republicano es el que le garantiza justamente a los sectores capitalistas toda esta producción, toda esta protección para poder garantizarse y obtener sus ganancias. La producción, que es que estoy diciendo, ¿no? La inversión estatal de la infraestructura, eso hasta el día de hoy se sigue sosteniendo en la mayoría la mayoría en todo el mundo, ¿no? El Estado siempre tiene que ser partícipe y estar obligado a invertir en infraestructura para que los sectores capitalistas puedan movilizar sus mercancías, ¿no? Esto inicia con esto. Un elemento central, como lo habíamos dicho al principio, es el derecho a la protección privada, ¿no? Si no existe este elemento, el derecho de propiedad, ¿no? Los sectores capitalistas no podrían, digamos, contener, porque, digamos, si el capital es producido por la sociedad, y es producido por un sector de la sociedad, una clase trabajadora, y este capital no es direccionado hacia un propietario, ¿no? Y garantizado por el Estado de distintas maneras, con leyes, con represiones, con distintos elementos para que este capital se lo apropie el capitalista. Si este capital es redistribuido, ¿no? Digámoslo así, hacia los que lo producen, tendría otra formación de Estado, ¿no? Sería otra formación del Estado. Por eso uno de los elementos es el derecho de la propiedad privada, uno de los elementos, ¿no? Centrales. Y después, bueno, lo que vivimos hoy en día, el establecimiento de las reglas de formación de contratación en el trabajo, ¿no? Los estados de distintas maneras, en distintas etapas del capitalismo, van cambiando las reglas de contratación, las reglas de explotación, los horarios de trabajo, ¿no? Y que son justamente garantizados por estos estados que están en este momento, muchos estados de información, ¿no? Como por ejemplo lo que se termina formando después como la República Argentina, para este periodo está todavía ahí germinándose y peleando con peleas internas para poder determinar qué tipo de Estado va a terminar finalmente estableciéndose. Me pregunta Milagro si dice, el caso de los productores algodoneros era una producción incentivada por los ingleses. Era incentivada por los ingleses y era incentivada por el Estado norteamericano también, ¿no? que estaba en formación, ¿no? Porque gran parte de las ganancias que se obtenían eran justamente obtenidas y eran protegidas por el Estado. Yo no quise hablar de esa parte, pero en Estados Unidos, cuando los ingleses empezaron, estos farmers, que se convirtieron después en estos finqueros que tenían esta producción de manos de obra esclava en una primera etapa, porque hay una segunda etapa, empiezan a ocupar territorio que ya estaba ocupado, ¿no? Tal como pasa con los españoles cuando empiezan a colonizar este territorio. Este territorio estaba ocupado por distintas comunidades, como por ejemplo los Cherokee, los Chiquigawas y los Choclawas. Son algunos nombres, ¿no? para tirar. Habían comunidades que son desplazadas, ¿no? Que son desplazadas, expulsadas por el Estado, ¿no? Para que esos territorios terminen en manos de estos productores y empiecen a producir, ¿no? Expulsadas a través del uso de la fuerza militar, ¿no? Y a través de controles de
programas gubernamentales en los cuales se controla no solo a su población, sino también su ubicación y su desarrollo social de estas comunidades. De hecho, les quitan las tierras, en pocas palabras, para dársela a estos sectores productores. Dice Cintia, que dice que hasta el día de hoy continúa. Sí, ya fueron todos desplazados, digamos, ya no hay más comunidades en Estados Unidos para desplazar. Ya está todo el territorio colonizado, ocupado, digamos, ¿no? Y en plena producción. Después de esta guerra de la que hablamos, de la guerra de secesión, se produce, ¿no?, otro movimiento migratorio enorme, en la cual el Estado vuelve a incentivar la ocupación de todas las llanuras centrales de los Estados Unidos, incentivando justamente a que tanto alemanes, irlandeses, franceses, ingleses, lleguen a ocupar los territorios de la llanura para justamente movilizar la producción, porque había ganado un modelo de producción industrial, y se produce una gran movilización de inmigrantes europeos hacia Estados Unidos, en la cual el Estado les garantiza no solo el transporte, sino también les garantiza, creo que eran 10 hectáreas que le otorgaba. Si vos llegabas ahí hasta un territorio, vos tranquilamente ibas así, marcabas 10 hectáreas y decía, estas 10 hectáreas son mías. Y una vez que tomabas posesión de ese territorio, el Estado te garantizaba el título de propiedad y te garantizaba un préstamo para vos empezar a construir y producir, ¿no? Esto moviliza dentro de los Estados Unidos todo lo que se conoce como el mercado interno de los Estados Unidos, y es lo que hace que se termine consolidando un modelo industrial, porque te imagínense un productor que adquiere, un granjero que adquiere un pedazo de territorio, empieza a producir, necesita elementos, necesita madera, necesita asadas, caballos, necesitas elementos para empezar a producir dentro de esa tierra. Bueno, ¿quién mejor para producir que justamente estos sectores industriales que estaban en producción? Y esto moviliza todo el capital interno dentro de los Estados Unidos, que es lo que hace que se consolide el capitalismo dentro de los Estados Unidos en esta segunda etapa después de la guerra de secesión, la guerra norte-sur. Sí, ¿alguna otra pregunta? Chicos, no sé si están o me dejan de fondo. Yo a veces tengo la fantasía de que me dejan de fondo ahí y se sientan ahí a mirar la televisión. Lo cual no, profe, no sé si se escucha. Sí. Estamos aquí, profe. No, profe, se lo escuchamos. Estamos acá. Es No, que el profe es un profe, tema por favor. largo y como usted dijo, no da vuelta, entonces estamos todos así re atentos, escuchando con atención cada una de las palabras que usted está diciendo. Bueno, gracias. ¿Alguna duda? Quiero consultar. Sí, Luciana. Yo sí. me quedo, me perdí ahí Sí. en 1847, marcó usted que había una crisis que se resuelve con el ferrocarril. ¿Es así o lo escribí mal? Porque No, ahí sí, empezó el tema del lío. no se da exactamente en ese año. Comienza en 1826, que ya empieza a haber una caída en el consumo y en las ventas, y termina explotando esto en 1847 y 48. Hay una contracción económica a nivel global, de repente el mundo así ya no consume estos productos, ¿viste? Y entonces como que y se produce un colapso económico y es una crisis a nivel global que afecta centralmente a Inglaterra, que es el principal productor, ¿no? En este caso, porque, por ejemplo, en nuestro país, la revolución industrial todavía ni se pensaba, todavía estábamos para 1847 tratando de formar un Estado acá, ni siquiera estábamos pensando en qué tipo de Estado queríamos nosotros, ¿no? Recién para el 1863, creo 62, que es cuando se establece con Alberdi la Constitución, ¿no? Recién definimos qué tipo de Estado vamos a hacer, como, porque es lo que es hoy
la República Argentina. Pero otras naciones, a ver, no es que la revolución industrial sucede y todo el mundo se revoluciona y todos tienen maquinaria. No sucede esto. La revolución industrial se da en un lugar específico, que es Inglaterra, y ni siquiera en toda Inglaterra, ¿no? Se da en ciertos lugares como Manchester, Liverpool, que son ciudades que se industrializan, ¿no? Y que capitalizan y se producen esta aparición de fábricas, y se acumulan estas fábricas dentro de estas ciudades, y que es donde está el corazón justamente de toda esta producción en el mundo, ¿no? Y toda esta producción de la maquinaria en el mundo. Y es justamente donde se produce también, con esta gran cantidad de capital que queda ahí sin poder seguir produciendo riqueza, se produce una crisis, las famosas crisis del capitalismo, ¿no? No sé si te aclaré, Luciano. Sí, porque yo había notado que Sí. justamente esa crisis de la cual estás hablando se puede salvar con lo que es la llegada del ferrocarril. Sí, porque sí, por sí. ahí cuando la profe en los teóricos nos consulta, nos hace relacionar y qué pasó. Claro, no. Quería sacar la duda. Aparece muy, muy pegado ahí el ferrocarril como a ver, la máquina a vapor ya estaba inventada, ¿no? Las maquinarias a vapor, tanto en los navíos, fíjense que anteriormente venían a vela y después pasan a tener motores a vapor, se empiezan a utilizar, y el traslado de los barcos a nivel mundial empieza a ser dominado por los barcos a vapor. Estos motores a vapor son desarrollados de una manera más compleja para hacer el traslado de grandes cantidades de productos, que es el ferrocarril, que es para que tengan, es un tubo gigante donde se mete leña, se calienta a temperaturas increíblemente a casi a más de 1000 grados, se hierve eso, y eso hace que en unos pistones así, movilice y salga, y eso se traslade esa fuerza hacia las ruedas, y permite sobre todo el traslado de una gran cantidad de toneladas de productos, ¿no? Que hasta el momento no podían ser trasladados centralmente dentro de Inglaterra. ¿Cómo hacía para trasladar? Y bueno, tenía que tener un ejército de mulas con carretas para poder trasladar, por ejemplo, uno de los elementos centrales, que es el carbón, ¿no? Para la producción textil. Con la aparición de este ferrocarril, que permite casi elevar a niveles nunca antes vistos la movilización de la producción, el ferrocarril hace que justamente haga este salto, ¿no? Ya en caída, ya la producción textil en el consumo a nivel global, hace que, bueno, esta tecnología sea la nueva, el nuevo espacio de inversión para los sectores burgueses, los sectores capitalistas. Pero en Inglaterra no es suficiente que se establezca el ferrocarril, porque si bien el capital es invertido internamente para movilizar la producción, vos necesitas que ese capital te produzca de alguna manera una ganancia. ¿Dónde aparece esta ganancia? Y bueno, con la sociedad de inversión con otras naciones, con Estados Unidos, por ejemplo, como lo había dicho con la Baltimore Ohio Company, que es unas pequeñas compañías que se asocia con capital inglés. ¿Qué hacen los ingleses? Movilizan su capital, le prestan a estas naciones su dinero, ese dinero es usado por estas naciones para comprar ferrocarriles a Inglaterra, ¿no? Los ingleses movilizan la producción de los ferrocarriles, y además de eso, ese préstamo que se hicieron a estas naciones produce una tasa de interés que es la ganancia. Entonces, si vos lo ves así en el circuito, es todo rentable. ¿Por qué? Te presto, vos me tenés que pagar intereses, y lo que tenés que comprarle es a mí, y yo produzco y todavía te vendo a un precio. Entonces tengo el control de toda casi la producción. Entonces esto se produce no solo en Estados Unidos, ¿no? Todo el resto de las naciones reciben inversiones de estos capitales ingleses. Argentina también recibe más adelante estas inversiones, estos préstamos que se hacen, que aparecen como una forma también nueva de movilizar los capitales a nivel mundial,
¿no? Que se sigue usando hasta el día de hoy. Si no, pregúntense qué es la deuda del FMI, que es una deuda que se hicieron otros gobernantes anteriores a nosotros y que la tenemos y tenemos que pagar intereses casi imposibles de pagar, ¿no? Para toda una nación. Bueno, esto es justamente lo que hace que se movilice en esta segunda revolución industrial. Después vienen otras revoluciones, ¿no? Pasa con la aparición de la electricidad, el motor a combustible, las telecomunicaciones, la aparición de las tecnologías informáticas, que también se produce un nuevo salto revolucionario. Y nosotros estamos viviendo en este momento otro salto más, ¿no? Fíjense, estamos ahora conectados virtualmente y estamos justamente viviendo este proceso de transición. No sé si les queda más o menos, Luciana, si te queda, por qué esta... Sí, se Perfecto. comprendió bastante, Bien. bastante claro. Bien, ya se están despidiendo los compañeros, sí. ¿Alguna otra pregunta? Perdonen, chicos, todas estas complicaciones que hemos tenido. ¿Alguna otra pregunta y ya vamos cerrando? Les recomiendo dos cosas. Así como hizo Luciana, una pregunta excelentísima, háganla en los foros. Yo las respondo en los foros y queda así, explicada. Está bueno porque ustedes preguntan algo y alguien lo responde, o lo responde un docente, y queda bien aclarado. Y eso les sirve a ustedes como para tener referencias después para rendir el examen. Bien, para cerrar, ¿no? Para cerrar, para que pongamos un orden dentro de las cabezas de los que están sobreviviendo a esta clase, todavía escuchándola, la transición de un modo de producción tributario a un modo de producción capitalista. Tomamos como ejemplo Inglaterra, ¿no? En cómo Inglaterra pasa internamente de una forma de producción, ¿no? A través de una asociación con los terratenientes y los comerciantes que movilizan una gran masa de trabajadores y los transforman en un largo periodo a trabajadores asalariados. En paralelo, toda la producción mundial que se da a través de esta ganancia, que se da a través de la mano de obra esclava, que la tiene controlada justamente estas sociedades, como la compañía inglesa de las Indias Orientales, que son las principales compañías que comercia a nivel global, que tienen el control del comercio mundial, el comercio de esclavos, y que se van enriqueciendo y que acumulan una gran cantidad de riquezas que les permite, a través de, como habíamos visto, del desarrollo, con la aparición de tecnologías nuevas, el salto a un cambio en el modo de producción. Este cambio de modo de producción establece, ¿no?, nuevas formas de organización social, nuevas formas de producción, nuevas formas de organización de los estados y de las sociedades. Y hasta acá llegamos, ¿no? Porque vamos a ver, con la profesora van a hablar todo lo que vivieron los trabajadores asalariados y cómo se organizan ellos en contra de esta forma, de este modo de producción frente a esta explotación. Bueno, hasta ahí, chicos. Terminamos ahí, nos vemos en los foros y cualquier consulta me la pueden hacer por el chat del aula virtual o consultas por el foro, ¿no? Les agradezco a todos. Gracias a todos. Chao.